Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Ella es Fer, yo soy Sam y estamos súper agradecidos con Dios, contentos de estar un jueves más aquí con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su casa o de donde quiera que se encuentren. Gracias a Radio El Vive por la oportunidad que nos da. Me estaban saliendo recuerdos en Facebook y es increíble que ya llevamos como 2 años haciendo esto. Me encanta porque Sí, pues ha sido todo un proceso. La verdad que es una catarsis muy chida el hacer este trabajo porque nos vemos en donde estamos, aprendemos muchísimo. La verdad que este programa nos ha enseñado mucho a nosotros y nosotros esperamos que esté siendo de bendición para ti, para las personas a las que les compartes este video, a las personas a las que les has dicho que se suscriban a nuestra página y todo. Gracias por eso, gracias por su apoyo, gracias por estos sí, dos dos años. años que ya tenemos con ustedes. Ha sido algo increíble. Y bueno, ya saben que estamos viendo la serie de Daniel. En la clase pasada vimos lo que se refería a Daniel, al libro de Daniel. Vimos cómo el libro de Daniel nos habla prácticamente de la historia de la fe o de la lucha de fe que tienen Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que Fer y yo les vamos a hablar de los versículos que a nosotros nos han impactado en nuestro corazón y de lo que Dios nos ha enseñado en lo particular en este libro de Daniel. Porque no sé si te ha pasado, pero cuando vas a un libro siempre te queda algo más impregnado de las letras del autor. Y la Biblia no es un libro indiferente a este experimento, a esta sensación, a esto que pasa. Cuando vas a los libros de la Biblia y el Espíritu Santo sella esas palabras en tu corazón, hay palabras específicas que Él sella para ti, que Él sella para mí. Y hoy queremos hablarte de esas palabras que ha sellado Dios en Fer y Dios en mí. No sé si quieres decir algo más. No. ¿No? Dice Súper. todo muy bien, muy completito, muy bien. Este, vamos, perdón, se me fue, es que estaba pensando en lo que estabas diciendo y se me fue como el que seguía yo. No pasa nada. Como decía Samuel, vamos a hablarles acerca de lo que ha impregnado más el libro de Daniel en nosotros. Como saben, el libro de Daniel se divide, se puede decir, ¿no? Que se divide en dos grandes partes. Una es toda la parte histórica de que te cuenta la historia de Daniel y los leones, de muchas cosas, ¿no? Y la otra parte muy importante es la parte profética. Daniel es un profeta. Porque muchos como que lo separamos y no hablamos como profeta. Es como, no sé, lo perdemos en esa parte. Y no, en este libro encontramos muchísima parte profética. Y está increíble, ¿verdad? Es asombroso. Pero la verdad es muchas veces es como muy complejo. Incluso lo leemos y como que, ¿qué? ¿Cómo está esto? Entonces te invitamos a que si tú lees el libro de Daniel, puedas acercarte a tu pastor, puedas acercarte a tu líder para preguntar cualquier cosa que realmente no te quede claro, que sea así como de, uy, sobre todo en la parte profética, porque si vienen muchas cosas que dices, ay, ¿y esto cómo, no? Ujú. Pero por eso nos vamos a centrar un poco más en la parte Narrativa. histórica, narrativa, de la que nosotros nos ha impactado más. Y yo te quiero compartir el versículo que viene en Daniel 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Yo creo que los conocemos mucho más a estas personas a través de sus nombres babilónicos, que es Sadrach, Mesac y Abednego, y a Daniel lo seguimos conociendo como Daniel. Pero bueno, te voy a contar un poquito el contexto de estos versículos. Si no has leído el libro de Daniel, te invitamos una vez más a que lo leas. Toda esta historia se desarrolla cuando todo el imperio babilónico toma cautivo a todo el pueblo de Israel, bueno, a dos tribus del pueblo de Israel. Y pues bueno, en este cautiverio, ¿qué era lo que pasaba? No era así como que, bueno, yo te llevo y pues sigue haciendo tú lo que tú quieras dentro de mi nación, ¿no? Sino que lo que pasaba aquí era un cautiverio total. Querían cautivar todo, o sea, no nada más las pertenencias, la tierra, o sea, no, sino a todas las personas y todo lo que conlleva con la cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los llevan en cautiverio y toman a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes, bueno, más adelante les va a contar Samuel, eran muy excepcionales, pero lo que pasa aquí es que les cambian sus nombres, dicen nombres babilónicos. Como sabemos, ellos eran judíos, ellos eran nombres judíos y ellos estaban enseñados toda su vida como judíos. Todo lo que venía en la Torah en ese momento que es todos los primeros, bueno, toda la parte
Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio, sí. Entonces ellos están enseñados, tenían una cultura muy diferente, o sea, es cañón, ¿no? Y van a toda una nueva cultura que en primer lugar yo creo que lo más importante y lo más marcado era que tenían muchísimos dioses y no alababan a Dios, a nuestro Dios. Entonces llegan a este lugar y quieren cambiar toda la cultura desde el nombre de cada persona. Y yo cuando leí esta parte, dije, me acuerdo que me agarré platicando con Samuel y yo dije, qué cañón, ¿no? O sea, cómo querían transformar todo lo que eran estas personas. Porque no solamente les cambian el nombre, sino que empiezan a decirles de que come esto, haz esto, o sea, les cambian de vestidura, les cambian de dieta, o sea, todo se lo cambian. A con tal de que terminaran siendo babilónicos, comportándose, pensando, hablando, haciendo lo que hace una persona babilónica. Pero estos tres hombres empiezan a hacer contracultura con todo lo de Babilonia. Pero lo que yo me quiero centrar un poco más, porque si no les voy a decir todo lo que va a decir Samuel al rato, me quiero centrar un poco más, sobre todo en esta parte del nombre, que quieren hacerles cambio de nombre, cambio en su identidad. Si tú te fijas en la Biblia, es muy importante el nombre. Te puedes ir a todas las historias, o sea, en toda la Biblia los nombres son muy importantes para Dios. Si te doy si te doy un ejemplo tal cual, así como el más grande es Jesús, pero el nombre de Jesús estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, o sea, y les empieza a dar como tal cual cuando llegan con la Virgen María le dicen de que vas a tener un hijo, le vas a poner este nombre por esto, esto y esto, porque el nombre va ligado al destino de la persona. Entonces, como vemos todo esto en contexto bíblico, al momento de que ellos eran cambiados de nombre, era que iban a ser cambiados de destino y cambiados de propósito. Entonces, también te quiero dar otro ejemplo. Si nosotros vemos a Jacob, si tú lees la historia de Jacob, Jacob significa ¿cómo era? Ladrón. El impostor, ¿no? Algo así, ¿era el ladrón, tal cual ladrón? Uh-huh. Porque, o sea, imagínense tener un nombre que signifique así. O sea, no sé, ahorita cada nombre que dice Santo Dios. Pero bueno, sí. Nosotros estábamos hablando de Samuel y yo dijimos, Santo Dios con los nombres de ahorita, o sea, es como de... O sea, de verdad digo, de verdad lo pensaron, de verdad pensaron en el nombre de ese bebé, pobrecito, pero bueno. O sea, es así como que dices, o sea, es que hay nombres que son muy fáciles de bullear y sobre todo aquí en México dices, ay, por favor, ¿por qué le pusieron tal? O sea, le pueden llamar de esta forma y pobrecito no se la va a acabar el resto de su vida. O nombres que ni siquiera lo pensaron, o sea, por ejemplo, yo estaba escuchando, no me acuerdo, ni siquiera no lo voy a mencionar por si no te lo escuchan, sí. Ajá. Pero tal cual, así como agarraron la mitad del nombre del papá y la mitad del nombre de la mamá y lo unieron y sonaba rarísimo. Y así como, pues así se va a llamar el niño, ¿no? Pues nada más porque me gusta la mitad de tu nombre y la mitad de mi nombre. Y dices, a ver, amigo, no, tenemos que pensar en cómo se va a llamar, porque va ligado mucho a la personalidad, mucho de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, regresando a lo que viene en la Biblia, es sumamente importante. Cuando vemos la historia de Jacob, él se llamaba el ladrón o engañador. Uh-huh. Así se llamaba su nombre, o sea, imagínense. Y eso era lo que él era. Si tú te pones a ver la primer parte de la historia de Jacob, él engañó a su padre, engañó a su hermano, todo por medio de una artimaña que también le ayudó la mamá. O sea, ver, tenía una vida que dice, santo Dios, o sea, y huye, o sea, terminó huyendo por toda su vida que estaba llevando. Pero llega un momento, y a eso es lo que me quiero centrar, que él se encuentra con Dios y Dios cambia su nombre y ya no era llamado Jacob, el engañador, sino que es llamado Israel. Y desde ahí parten las 12 tribus y empieza a hacer un cambio enorme del destino que él tenía como Jacob. Termina cambiando de destino por ahora el nombre que Dios le había dado, que era Israel, que era una bendición que Dios le estaba dando ese nombre. Entonces, ok, vamos a esta parte. Yo estos días he estado pensando, cuando estaba leyendo toda esta parte y reflexionando en la parte de identidad, yo dije, ¿cuántas veces hemos dejado que las mentiras del enemigo o todo lo que nos rodea culturalmente cambie la identidad que hay en nosotros? Muchas veces terminamos refiriéndonos a nosotros de una manera que ni siquiera es nuestro nombre, como, ay, qué tonta soy, o escuchamos muchas veces esos adjetivos de parte de nuestros padres o de parte de nuestro alrededor de tú no sabes, tú no puedes, tú eres muy débil. O sea, empezamos a escuchar como todo esto a nuestro alrededor y terminamos creyendo que esa es nuestra identidad. Y terminamos caminando conforme a esa identidad. Ay, había una... Ahorita, déjame acuerdo un ejemplo de una historia que tenía, pero ahorita se las digo. Perdón, estaba pensando en voz alta. Pero bueno, o sea, lo que voy es esto, es de que
muchas veces nuestra identidad es contaminada por lo que hay a nuestro alrededor, por lo que dijeron personas sobre nosotros. Pero nuestra identidad no tiene que estar marcada por esto, nuestra identidad debe ser marcada por Dios. Dios viene, una vez que nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, sabes que Dios, te rindo mi vida, entrego mi corazón, Dios llega y nos cambia de nombre, nos cambia de identidad. Pasamos de ser huérfanos a ser hijos, pasamos de muerte, pasamos a vida, pasamos de no tener propósito a tener un propósito eterno. Y eso tiene que ser los pilares que rijan nuestra vida. Yo creo que muchas veces podemos tener tantos adjetivos en nuestra mente y eso son como si fueran cadenas que nos van deteniendo y deteniendo y deteniendo para no avanzar a lo que Dios tiene por delante. E incluso puede que nosotros ya estemos en Dios, nosotros ya hayamos entregado nuestra vida a Dios y nosotros seguir atados mentalmente a todas esas cadenas, esos adjetivos que nos dijo el diablo y que nosotros nos creemos, como de que tú no puedes, tú ya estás, no sé, estás muy joven, estás muy viejo, o sea, el adjetivo que tú quieras poner, esas son trabas que pone el enemigo en nuestra mente y que Dios quiere librarnos de esto. ¿Por qué te pongo esto? En la parte natural, a estos tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego, sí les cambiaron el nombre. Sin embargo, ellos sabían su identidad en Dios, o sea, en lo natural, o sea, porque no nos vamos a poner como tal cual de que, te llamas así, así es tu destino, o sea, no, a eso no voy como a la parte, como una parte más espiritual, porque ahorita, pues obviamente tú no deciste cómo te llamas. No vino un ángel del cielo a decirle a tus papás cómo ponerte o la mera, sí, pero yo creo que va a ser uno en un millón. Va a ser uno de 0.000.1 de todos los millones de gentes que vemos en el mundo. Sí. Sin embargo, más allá de esto, quiero como enfocarme más en la identidad que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego les cambiaron el nombre a nombres babilónicos. Sin embargo, su identidad siempre estuvo marcada por Dios. Y por lo tanto, todo lo que ellos hicieron posteriormente a que llegaron a Babilonia fue marcado por la identidad que estaba sellada en sus corazones como propiedad de Dios, como ese pueblo escogido, como ese pueblo elegido y apartado para Dios. Entonces ellos siguieron portándose así, no importara la presión que hubiera de un rey extraño, de gente alrededor de ellos, o sea, eso no importó. O sea, toda la presión externa no pudo con estos tres hombres, bueno, con estos cuatro hombres, perdón, con Daniel también. No pudo con ellos porque lo que estaba en ellos era mucho más fuerte que lo que estaba afuera. Y yo estos días he estado pidiéndole a Dios, Dios, por favor, ayúdame a poder que tu identidad, o sea, que la esencia que tú me has dado sea la que prevalezca, porque muchas veces todo lo que impacta nuestra vida adulta, bueno, la gran mayoría, muchas veces fue dañado en nuestra infancia. Y si te das cuenta, un niño es muy él, es como es porque es, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces como adultos perdimos esa esencia de lo que Dios nos había dado de niños, por todas esas mentiras que se nos dijeron y que empezamos a creer y a vivir. Entonces estos días yo sí le he dicho de que Dios, ¿sabes qué? Te pido que la esencia que tú has puesto en mí brilla a pesar de lo que dijeron los demás, de lo que dicen los demás, sino que tú siempre seas el que brille y el que dirija mi forma de vivir. Lo que tú has puesto en mí que siempre sea más fuerte que lo que hay alrededor de mí. Y yo creo que es algo que puedo aprender de estos chavos. Que realmente, bueno, y es de esta parte del libro de Daniel, de sostener de que la identidad de Dios y su destino siempre va a ser más fuerte que lo que digan los demás de ti, que lo que diga el diablo de ti. Todas esas mentiras que tenemos ancladas en nuestra mente pueden ser rotas cuando nosotros llegamos a Dios, son expuestas a Dios y Él puede traer su verdad. Entonces, yo te quiero dejar como primeramente con esta partecita, ahorita vamos a ir con lo demás, pero que la identidad que ha puesto Dios en ti siempre sea más fuerte que lo de los demás, que lo que puedan decir los demás, que tú no puedes, que esto, que el otro. Dios va a ser el que va a determinar tu camino, Él es el que determina tu identidad y tu destino, Él es el que lo va a hacer en ti. Entonces te invito a que te puedas acercar a Dios como así lo hemos hecho nosotros esta semana y decirle, ¿sabes qué, Dios? Muéstrame qué cosas yo me he creído de mi identidad que no son verdad. Cosas que incluso pueden estar arraigadas durante miles de años o que yo me creí desde hace muchísimo tiempo que nunca tenía nada que ver contigo. Y muéstrame
quién realmente soy yo, quién soy yo en ti, qué es lo que dices tú de mí, y que pueda ser quitado todas las mentiras que se han dicho sobre mi vida, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Te quieres añadir algo a lo que estoy diciendo? Que va muy ligado a lo que Dios Sí. habló conmigo, porque a mí lo que me impactó fue cómo Daniel llevó el aroma del conocimiento de Dios todo el tiempo. Ujú. Fue muy impactante porque ellos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, fueron llevados a Babilonia en el reinado de Nabucodonosor. Pero sucedió que Nabucodonosor tuvo un hijo, Belsasar, y al igual que Nabucodonosor, Belsasar tuvo un problema que él no supo explicar, ni sus sabios, ni sus magos, ni nada. Y fue muy interesante porque la esposa de Belsasar le dice que hay un hombre en el reino en el que se encontró percepción, entendimiento, sabiduría como de los dioses, que tenía la capacidad de interpretar y de darle solución a las cosas, darle solución a los problemas. Porque si recuerdan, Daniel buscó la interpretación del sueño de Nabucodonosor y Dios se lo dio, y él impidió que los sabios y los magos y todo el rollo fueran asesinados y todo eso. O sea, la esposa de Nabucodonosor, de Belsasar, supo de Daniel sin que Daniel fuera y se presentara con ella ni nada, ¿sabes? O sea, aunque Daniel estaba muy relacionado y todo, Daniel hacía lo que Dios le había llamado a hacer. Daniel hacía lo que Dios había dicho que Daniel iba a hacer. Y esas cosas fueron los que lo fueron llevando y lo fueron llevando y lo fueron llevando, porque él no tuvo como un patrocinio, o no tuvo como esta parte de que, hey, yo soy Daniel y yo sé interpretar y no sé qué, ¿sabes? Él siempre... No se puso él para que Sí, le no, dijeran. exacto, no se puso él como para de que, hey, yo sé, por si gustas, yo sé. Él fue con Dios, encontró las cosas profundas del corazón de Dios y Dios se las dio a él. Pero me voy a ir despacio porque empecé a como a decirles todo, pero me voy a ir despacio. Miren, les voy a leer ya la parte que les di de spoiler. Está en Daniel 5, son los versículos 11 y 12, todas estas partecitas que les estoy contando. Dice, hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que procedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Está cañón porque la esposa se acuerda de Daniel, se acuerda, porque para este momento Daniel ya era una persona grande. Sí. Ya no era el mismo joven entrón de al principio, ya era una persona grande, pero como fue tal el impacto que tuvieron las personas de ver a Dios en él, recordaron que había un hombre así como lo describe este versículo. Y yo quiero decirte con esto 3 cosas principales, pero la primera es que el llamado te aparta. Si nos vamos a toda la Biblia y vemos lo que la Biblia nos habla a nosotros respecto a los nombres, respecto a lo que Dios dice acerca de nosotros, al aroma del conocimiento y todo esto, podemos encontrar, por ejemplo, un versículo que viene en 2 de Timoteo 1:9, que a grandes rasgos dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con su santo llamamiento. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, fue Dios quien te llamó. Él lo hizo con un santo llamamiento. Y no lo hizo conforme a tu propio entendimiento, sino fue a su propio propósito y gracia. Entonces, Daniel fue llamado desde el principio de los tiempos, así como tú y yo, para cumplir una cosa en específico. En este caso podemos ver, a lo largo de la narrativa del libro de Daniel, que Daniel tenía este propósito, el dar interpretación a las cosas que fueron pasando en los 2 reinos en los que él tuvo parte. Interpretó 2 sueños. Interpretó 2 sueños, interpretó lo de la pared y tuvo la fe suficiente para orar con las puertas abiertas sin que nada pasara, sin que tuviera miedo ni nada. Es una historia que ustedes tienen que leer en los capítulos del 1 al 7 de Daniel,
Pero a lo que yo voy es a esto, a que Daniel fue así porque Dios ya había dicho que Daniel era así. Dios ya había hablado sobre la vida de Daniel, que él iba a tener este entendimiento para dar la interpretación a los demás. Porque como vemos en Timoteo, fue salvo no por lo que él haya hecho ni nada, sino porque ya Dios así lo había dicho. Y porque él dio ese regalo, él ya dio a Jesús para ti y para mí. A Daniel, en este caso, pues no tenía a Jesús, pero tenía la promesa de que había un Jesús. Y Dios ya lo había llamado conforme a un propósito eterno y en una gracia que Él entiende, que Dios entiende y que es un entendimiento infinito que Dios le revela a las personas a las que Él le quiere revelar, lo que me lleva al segundo... eso se los iba a decir más adelante, pero se los digo de una vez porque no pasa nada. Dice, Daniel entendía los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel estaba llamado específicamente a esto, a entender los misterios de Dios. Hay un versículo que está en Salmos 25:15 que dice, los secretos del Señor son para los que le temen. Amén. Daniel tenía respeto por Dios. Él, aunque estaba en Babilonia y todo, seguía teniendo un respeto por lo que sus padres le habían enseñado, lo que sus abuelos les habían enseñado, sus maestros, toda su cultura. Él sabía quién era. Él sabía que era parte del linaje del rey, porque incluso en el libro de Daniel se dice que era sabio y era letrado y era entendido por esto, porque había tenido una educación específica por el linaje que él tenía. Porque te digo, o sea, Dios ya lo había escrito así, Dios ya había dicho que esto iba a pasar. Pero él al llegar a Babilonia no lo olvidó, no lo borró y aprendió las cosas nuevas de Babilonia. Simplemente las cosas que estaban impregnadas en su corazón, las cosas que Dios había sellado en su corazón, las había puesto por obra y todo el tiempo estuvo haciendo contracultura, todo el tiempo, llamando al conocimiento de Cristo a las demás personas. Pero ¿por qué fue a Daniel en específico? Porque Daniel tenía temor a Dios, tenía un respeto, tenía una reverencia, guardaba sus principios, guardaba sus estatutos y entonces él potencializó el lugar ya que Dios había preparado para que el corazón de Dios se pudiera vaciar y pudiera decir todo lo que dijo a través de la vida de Daniel. Básicamente porque Daniel era una carta abierta para el pueblo de Babilonia. A mí me encanta esta ilustración que utiliza también Pablo, que lo hace en 2 de Corintios 3, del 3 al 5, que sí me gustaría ver si me puedes ayudar a leerlo. Sí. Dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna posee en nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. A mí me encanta esto porque habla de cómo Daniel estaba haciendo aroma del conocimiento de Dios a Babilonia, porque número uno, él tenía entendimiento de que su llamamiento había sido algo más grande que él, que no cambiaba por cultura, que no cambiaba por un día sí o un día no, era algo que ya era en un sistema eterno, en un entendimiento eterno. Daniel sabía que las cosas eran así. Daniel tenía temor de Dios, entonces las cosas del corazón de Dios le eran reveladas. Pero lo más increíble o lo más impactante, que en este caso se me hace a mí, es que Daniel sabía que era como una carta abierta. Que esas palabras y ese conocimiento que él había aprendido en donde nació, en Judea, estaban selladas en su corazón. Y fueron escritas no con tinta, no fueron escritas por sus maestros, fue escrita por el Espíritu de Dios que estaba sellado todo eso en su corazón. Entonces fue tal la apropiación que Daniel tuvo, que todo lo que estaba sellado en su corazón lo vivía y lo proyectaba y él era viva imagen del conocimiento de Dios, era viva imagen de una persona, como lo dice el versículo que leímos anteriormente, una persona inteligente, una persona cabal, una persona que sabía lo que hablaba, que podía dar la interpretación que incluso los sabios y los magos y todas las personas habidas y por haber de Babilonia no podían hacerlo.
Pero lo que a mí más me encanta de estos versículos que dice acá en Corintios es que dice que nuestra suficiencia es de Dios. Amén. A mí me impacta en el libro de Daniel la historia del foso de los leones que él tiene y la historia de Sadrach, Mesach y Abednego del ¿cómo se llama este de fuego? El horno de fuego que, o sea, en estas dos historias ambos estaban así como de, sabemos las consecuencias, pero también sabemos cuál es el Dios que tenemos y sabemos que nuestra suficiencia es Él. Y si Él nos chamusca o si soy comido por los leones, no pasa nada porque al final es para la gloria del nombre de Dios. Entonces a mí esto se me hace impresionante, que Daniel tenía todas estas cosas que gracias a Dios hay un Nuevo Testamento donde todo está un poco más claro y un poco más preciso, en donde podemos ver todo el entendimiento que Daniel tuvo para poder proyectarse en una vida en Cristo y llevar el aroma del conocimiento donde quiera que vaya. Porque como te digo, o sea, cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a Babilonia, ellos estaban chavos, tenían 10 y tantos años, 20 y tantos años. Entonces, pues estaban chicos, estaban en un entendimiento y en una parte de su vida y en una etapa muy diferente a la que se encuentra, por ejemplo, Daniel, ya cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor toma el reino, y entonces la esposa de Nabucodonosor sabe de Daniel. Bueno. Se puede entender. Ahí está. Listo. ¿En qué está? El entendimiento de decir, hay un Daniel que sabe, pero no porque Daniel sepa, sino porque en él estaba el Dios vivo. En él estaba todo el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque 3 cosas importantes. Daniel sabía quién era. Daniel no dejó que el cambio de nombre lo afectara, ni cómo lo llamaban los demás. Sí. Él sabía quién era en Dios. Sí. Él sabía que el temor a Dios lo iba a llevar lejos, porque Dios le enseñó todas las cosas gracias a eso, a que él respetaba los lineamientos tal y como él sabía respetarlos. Y número 3, sabía que la suficiencia de su vida era en él. Por eso fue que Daniel fue como una carta abierta que pudo expresar todo el entendimiento y todo el conocimiento de Dios a donde él quiera que vaya. Y a mí me impacta este versículo, esta parte del versículo del capítulo 5, el 11 y el 12, porque en el primer capítulo dicen más o menos esto, como en paráfrasis, acerca de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, pero fue tal el impacto que tuvo Dios en la vida de los babilonios, sí, que trascendió generaciones. Lo que me impactó a mí de la historia de Daniel fue esto, que Daniel llevó el aroma del conocimiento de Dios a su vida, a las demás personas. Porque ahorita, por ejemplo, lo que hice fue hablarles del versículo de Daniel, pero haciéndolo de una manera, yéndome a toda la Biblia y cómo lo podemos entender nosotros. Cómo es esta historia nos toca a ti, nos toca a ti y a mí, para que tú puedas ver que los versículos estos que tenemos aquí, segunda de Timoteo 1:9, segunda de Corintios 3 al 5 y Salmos 25 al 15, son cosas que Dios nos puede hablar a ti y a mí en valorar nuestra identidad, de sabernos quiénes somos para hacer esto que hizo Daniel, llevar el aroma del conocimiento a todo lugar. Así es. No sé si quisieras aportar algo. Pues que se me hace muy cañón, o sea, porque sí está muy ligado como a lo que yo dije. Sí. Pero yo creo que vamos aquí ir cerrando, vamos a dar la conclusión. Como punto número 1 es que Dios nos da un nombre y una identidad. Hay que conocer cuál es ese nombre y esa identidad que Dios nos ha dado. Y no te hablo así tal cual como de, Samuel, Fernanda, ¿no? O sea, de que mi nombre es Fernanda. Yo no sé qué significa mi nombre y voy a hacer mi numerología, así, no, o sea, no es eso, es más bien el nombre que Dios te ha dado a ti como hijo, a ti como hija de Dios. Así, ese eres tú eres una hija de Dios. Entonces, que Dios ha hablado de ti, que eres amada, que eres valorada, que tu valor sobrepasa... ¿Cómo dice? Como una perla de gran precio. O sea, tú eres como una perla de gran precio. Exacto, o sea, que Él daría la vida por ti, que en ti puede haber sabiduría, inteligencia, que tienes el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea, hay tantas cosas que Dios nos dice y muchas veces porque no lo sabemos, no podemos accionar y caminar en esto. Hay un versículo en la Biblia donde dice que Dios
te va a entregar una piedrita blanca con un nombre sí. que nadie conoce, que solamente Dios conoce. Y eso, ya me estoy metiendo como en un plano profético, pero quiero comunicarte la idea de que Dios sabe quién eres y en Él está toda tu identidad, está todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y las cosas que, como dice Fer, o sea, las cosas que tus papás te dijeron, que tus amigos te dijeron, tus primos, quien sea, tus familiares, tus compañeros, tus maestros, no deben de pasar más allá de ese momento, ni quedar en tu corazón. Lo que debe de quedar en tu corazón son solamente las palabras de bendición que lleguen sobre tu vida, de tus padres, de las personas, y las palabras que Dios tiene sobre ti. Lo más importante son las palabras que Dios tiene sobre ti. Este nombre específico con el que Él te habla y te dice, esto es lo que tú eres, para que entonces camines en pos de eso y seas lo que Dios te ha llamado, a ser desde el principio de la eternidad. Así es. Como segundo punto es que Dios nos llama, como lo que decía Samuel, o sea, tu llamado te aparta, lo que tú eres, toda la identidad que Dios te da, eso te va apartando para lo que Dios tiene para ti, para que tú camines en sus planes. Nuestro tercer punto, para cerrar, es que podamos traer el cielo a la tierra. Ahorita todo lo que está hablando Samuel, o sea, toda la revelación que Daniel daba hacia el rey, era revelación que Dios le había dado a Daniel, o sea, no se la estaba inventando, sacando de la manga, no, sino que era algo directamente de parte de Dios. Y así tú puedes vivir en tu vida diaria, o sea, Dios puede darte lo que tú hagas, o sea, tal cual así, o sea, puede ser, no tanto que traigas así de que al plano profético, o sea, no sé, sino tal cual, o sea, Dios, ¿qué tengo que hacer con esto? Dios, dame sabiduría para hablar con mi jefe, Dios, dame sabiduría para dirigir a esta persona que esto, no sé, o sea, la idea que tú tengas, o sea, el ejemplo que tú tengas, Dios te puede dar sabiduría, y eso es traer el cielo a la tierra, traer el conocimiento de Dios hacia los demás, traer su presencia a tu día a día. Y como aplicación, te invitamos a que leas Daniel, que renovemos nuestro entendimiento en Cristo, con lo que ahorita decía Samuel, o sea, que lo que quede es sea lo que Dios tiene para ti, la verdad que está en la Biblia, que Dios ha hablado para tu vida. Y como tercer punto es que permanezcas firme en sus enseñanzas, que así venga o sea, una cultura en contra de todo lo que Dios ha hablado sobre ti, así 1000 gentes diga lo contrario que dice Dios sobre ti, o sea, tú puedes permanecer firme en todas las verdades que Dios ha hablado en ti, para ti, y que son verdad en ti, o sea, eso son lo que es verdad, lo que dicen el diablo, lo que dice todo lo demás que va en contra de la palabra de Dios, eso no es mentira, y eso no tiene fundamento, y eso puede caer bajo la verdad de Dios. Así que te invitamos a que conozcas esa verdad y camines todos los días en ella. Le damos gracias a Dios por tu vida, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos van a escuchar. Si este programa fue de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas para que más personas puedan vivir un poquito de lo que tú has vivido en esta hora. También te invitamos a que te des una vuelta y nos sigas por Instagram, por Facebook. Estamos como Fer y Sam, y prácticamente estamos al alcance de un clic. Ajá. Sí, nos pueden mandar mensajes, nos podemos saludar, peticiones de oración, lo que quieras. Realmente estamos para servirte. Así es. Entonces, primeramente nos vemos en 15 días, igualmente jueves a las 6. Muchas gracias, les mandamos muchas bendiciones. Gracias, saludos, bye.